Bien, queridos hermanos y hermanas, hoy les voy a hablar acerca de los difuntos. Este 2 de noviembre conmemoramos a nuestros fieles difuntos. ¿Para qué conmemoramos nuestros fieles difuntos? ¿Cuál es la razón de ser? ¿De dónde nos inspiramos para elevar nuestras oraciones a nuestros difuntos? Algunos dirán, ¿para qué orar a los difuntos, a los muertos? Sí, el que se muere termina y ya no hay una trascendencia al más allá. Algunos hermanos separados dicen que para qué vamos a acordarnos de los difuntos, porque el muerto, muerto está y hasta allí tiene su fin y no hay más nada que hacer. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios. Capítulo 23 del libro del Génesis. Capítulo 23 del libro del Génesis, versículo 2, parte B, y versículo 3 dice: Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer. Después dejó a su difunta y habló a los hetitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos encontramos con el patriarca Abraham. Cuando su mujer muere, fallece con su difunta, dice la palabra de Dios en el capítulo 23, que Abraham lloró, hizo duelo por la muerte de su mujer. Además de hacer duelo, de llorar por la difunta, también fue a la tierra de Canaán a comprar un lugar para enterrar a la difunta. No se quedó en las tierras lejanas a Canaán, sino que se dirigió al poblado de los hetitas para comprar un lugar para la sepultura de su esposa. Y es curioso y es importante señalar que también todos los patriarcas, me refiero a Jacob, a Isaac, a sus mujeres, a sus hijos, fueron enterrados en ese mismo lugar que Abraham compró ese lugar. En el capítulo 25 del libro del Génesis, versículo 9 y siguiente, se nos habla que también que cuando murió Abraham fue enterrado en el mismo lugar donde estaba su esposa, su mujer Sara. El lugar que él mismo había comprado, ¿a dónde? En Canaán. Allí lo enterraron. Además, en el capítulo 49 del libro del Génesis, también se nos habla que allí fue enterrado Isaac, Raquel, Lía, entre otros personajes importantes de la historia de la salvación. También en el capítulo 50 del libro del Génesis, se nos habla que Jacob murió. Igualmente fue enterrado en el mismo lugar donde Abraham fue enterrado con toda su familia. En ese lugar que había comprado Abraham. Cuando José estaba en Egipto, él les recomienda que cuando él muera, conserven los huesos en Egipto. Pero cuando ellos salgan de Egipto, de la liberación hacia la tierra prometida que Dios les había prometido, la promesa de la tierra prometida, de la tierra que emana leche y miel, esos huesos fueran llevados para Canaán junto con ellos. Es decir, la importancia de la memoria, del recuerdo, de no olvidarse de los seres queridos, de los difuntos. Porque es triste ver que otras personas que no comparten la fe católica
o pertenecen a algún determinado grupo religioso, sectas, piensan de que ya no tiene importancia recordar, celebrar y orar por los fieles difuntos, porque ya murieron, están en el olvido, no tienen memoria, sentimiento, amor y cariño para las personas. En la Biblia se nos habla con estos patriarcas, fundadores del pueblo de Dios, cómo tenían presente a sus antepasados que habían fallecido, que habían muerto. Además, recordemos, es importante señalar en el Antiguo Testamento, para el pensamiento de Dios y el pensamiento del pueblo de Dios, la tierra de Canaán era el lugar de la promesa, donde ellos iban a morar o vivir y habitar esa tierra que Dios les había prometido. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento aún no se conoce la revelación plena con Jesucristo, como hoy nosotros ya no pensamos solamente a nivel terrenal en esta vida, sino que Jesucristo, que es la revelación del Padre, nos vino a dar a conocer que nuestra patria definitiva no está aquí en la tierra. Esto nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 14. Nuestra patria no está aquí, sino que está en el cielo. La palabra de Dios nos indica. Ya en el Nuevo Testamento, entonces, la revelación ya es dada a conocer en la persona de Jesucristo. Pero ya en el Antiguo Testamento encontramos esta importancia. Para el pueblo, el estar en la tierra de Canaán era tan importante para ellos porque era el lugar de la promesa que Dios les había dado. Por eso, los cuerpos no se quedan en Egipto, fuera de este lugar, fuera de esta patria, sino que ellos tienen esta idea o la importancia para ellos morar en esa tierra que Dios les había prometido. Además, en el Nuevo Testamento encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles un dato importante sobre el rey David. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 29 dice: hermanos, permítanme que les diga con toda franqueza, el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro se encuentra hasta hoy entre nosotros. Aquí está. Pedro en su discurso les hace ver al pueblo de Israel, al pueblo judío, que el patriarca David, lo dice la Biblia, como bien sabemos también que fue un rey del pueblo de Israel, murió, pero su sepultura se encuentra aún entre nosotros. ¿Qué es lo que queremos sacar aquí en este dato de la palabra de Dios? Que el pueblo de Dios no deja en el olvido a sus difuntos, a sus seres queridos. La tumba se conserva, está presente entre ellos. Por eso, este 2 de noviembre, de manera particular y especial, recordamos a nuestros seres queridos que ya no comparten esta vida material. Los recordamos a ellos porque son nuestros seres queridos que un día compartieron esta vida terrenal con nosotros. Y no es justo como cristiano, como persona, como humano, que lo dejemos en el olvido. Por eso, muchísimas personas este 2 de noviembre, claro, que no solamente tiene que ser el 2 cada año, sino siempre tenemos que tener presente el recuerdo de nuestros seres queridos. Vamos a visitar la sepultura de nuestros seres queridos, donde llevamos como un gesto de agradecimiento, de recordar un ramito de flores, corona, o aquello que nos
podamos llevar como un gesto de cariño a nuestro fiel difunto, a nuestro hermano difunto, a nuestro ser querido, a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestro hermano en Cristo, a nuestro hermano en sangre. Lo vamos a visitar y lo recordamos, porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, y la Biblia nos indica que sí lo podemos hacer, porque algunos dirán que nosotros estamos equivocados porque celebramos o recordamos a los fieles difuntos. Pero la palabra de Dios nos indica que es importante recordar la memoria de nuestros seres queridos. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos se nos da una lista de todos los patriarcas y de todos los personajes de la historia de la salvación, cómo los recuerdan por su fe, por su ejemplo, por su entrega a Dios, al plan de la salvación. También nosotros recordemos a nuestros seres queridos por lo que han hecho por nosotros. También es importante señalar en el Nuevo Testamento que cómo consideramos nosotros este paso de esta vida a la otra vida, es decir, el paso de la muerte que todos los seres humanos tenemos que llegar a un día. Un día. La muerte natural no es fácil aceptarla, decir nosotros y esperar ese momento que nos va a tocar ese momento a cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios nos indica, San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 7, dice: ninguno vive para sí mismo, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso murió Cristo y resucitó, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Dice San Pablo: si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos conciencia de la palabra de Dios que le pertenecemos a Cristo? Lo triste es que muchísimos vivimos como si nunca vamos a morir, porque somos jóvenes, porque tenemos bienes materiales, porque tenemos la salud. No pensamos en ese final. Y cuando pensamos, nos da terror, nos da miedo aceptar esa realidad. Pero la palabra de Dios nos indica y nos aclara: si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor. Cuando un ser querido muere, es doloroso, es duro. Sin embargo, como buenos cristianos, tenemos que aceptar esta realidad, que esta vida es pasajera, esta vida es esporádica, esta vida es corta. Por eso, nosotros que estamos con vida, también este 2 de noviembre, pensar también que un día también se nos va a llegar este momento de la muerte. La pregunta es: ¿cómo me estoy preparando? ¿Estoy preparado para ese día o no lo estoy? Este tiempo, este espacio que el Señor nos da es para pensar y caminar siempre con la mirada puesta en Jesús, que un día se nos va a llegar este momento. San Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21: quisiera partir y estar con Cristo. Para San Pablo, su deseo era partir de esta vida y estar con Cristo. ¿Cuántos de nosotros deseáramos ese momento? Pero no lo deseamos porque estamos apegados a este mundo y nos duele dejar este mundo. Por eso, como cristianos, tenemos que pensar en este momento, en este término de la vida, porque somos seres frágiles, somos seres corpóreos, no somos eternos, somos
seres temporales en esta vida, pero tenemos una gran dicha de creer en Jesucristo, que Él resucitó, y como Él resucitó también iremos a resucitar con Él. Él venció la muerte, es decir, venció el pecado, para que también nosotros venzamos el pecado y resucitemos un día con Él, con Jesucristo. Así que, hermano, en Cristo Jesús, la invitación sería que elevemos este 2 de noviembre una oración por nuestros seres queridos. Si podemos visitar las tumbas de nuestros seres queridos, hagámoslo. A veces por las circunstancias de la vida no podemos visitar a nuestros seres queridos, porque hemos partido de nuestros lugares, hemos emigrado a otros lugares, a otros países, pero no se nos permite por esa circunstancia visitar en este día. Pero lo más importante, donde estemos, elevemos una oración por nuestros seres queridos. Que Dios recibe nuestras oraciones. Si podemos ofrecer una Santa Eucaristía, un Santo Rosario, una oración, un Padre Nuestro, un Ave María, es válido. Porque el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 38 al 45, se nos habla de la oración, de la ofrenda, del sacrificio que hicieron por los difuntos para que Dios perdonara los pecados de estas personas. Pero lo hacían inspirado en la resurrección, tenían fe en la resurrección. Porque si no hubieran tenido fe en la resurrección o esperanza, todo hubiera sido vano, dice la palabra de Dios. Por eso tengamos esta esperanza en la resurrección. Si creemos en Cristo, creemos en la resurrección, tengamos fe. Si no creemos, vano es todo lo que hacemos, solamente por cuestión social o tradición, pero para los cristianos tenemos un toque más allá, que es espiritual y es la esperanza de la resurrección de los muertos. Me permito hacer una oración por nuestros fieles difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de misericordia, ten piedad de cada uno de nosotros que vivimos aún en esta tierra, en esta preparación que nos concedes para ir al encuentro contigo. Te pedimos, Señor, por nuestros fieles difuntos, por nuestros amigos, por nuestros padres, hermanos, amistades, seres queridos, para que tengas misericordia de ellos, perdones sus pecados y les concedas esa felicidad eterna, que puedan alabarte eternamente. Te pido que tengas misericordia de ellos, purifícalos y perdona sus culpas que cometieron un día en esta tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y nos vemos en la próxima. Saludos.